Hola, muy buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy les voy a explicar el tema que escogí y es la balanza de pagos. Bien, comencemos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es un indicador macroeconómico que nos proporciona información sobre la situación económica de un país, es decir, nos permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo, así como también los pagos que realiza tal país debido a las importaciones y exportaciones que se manejan en los bienes, servicios, capital o transferencias, por lo que es un registro de transacciones comerciales realizadas entre los actores económicos de un país y los del resto del mundo. ¿Cuándo hablamos de balanza de pagos? Bien, esto para referirnos a un documento o un trabajo contable que recolecta todo tipo de información sobre operaciones económicas de ventas, compras de bienes, servicios, movimientos de capitales y transferencias que realiza un país con el resto del mundo. Además, agrupa las relaciones económicas entre los residentes de un país y los que no son residentes. Eh, en la balanza de pagos se dice que debe estar totalmente equilibrado, es decir, no debe presentar ni déficit ni superávit. ¿Qué características tiene? Bueno, contiene todas las transacciones de individuos, organismos gubernamentales y empresas de un país que realizan en diferentes lugares. Las transacciones son importaciones u exportaciones de productos, capital y servicios, así como las remesas y la ayuda externa, por lo que se divide en flujos corrientes y flujos capitales, y ambos deben ser iguales, por lo tanto no presenta ninguna tendencia económica. Bien, la balanza de pagos se divide en tres cuentas principales: cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. Más adelante les daré a conocer un poco más a detalle lo que es la cuenta corriente y cuenta capital. Bien, la balanza de pagos se divide en tres cuentas. Comencemos con el concepto de cuenta corriente. Este mide el comercio internacional de un país, más los efectos del ingreso neto sobre las inversiones y pagos directos. De hecho, es la cuenta más importante porque nos define el estado de la economía nacional y el comportamiento o su comportamiento. Y este se divide en tres subbalanzas. Uno, balanza comercial y servicios. Balanza comercial mide las importaciones y exportaciones de un país. Los servicios es donde se contabilizará toda compra y ventas como personales, culturales, viajes, transporte, seguros, entre otros. Segundo, los ingresos primarios. Es donde están las rentas de trabajo, salarios, impuestos, remuneración de empleos, producción, subsidios a los productos, dividendos, intereses, ganancias, entre otros. Un claro ejemplo puede ser un banco presta dinero a una empresa en los ingresos primarios. Tercero, los ingresos secundarios son las remesas y transferencias, ya que estas son entregas de dinero con destino a otros países, aún sin recibir nada a cambio. También un ejemplo sería los extranjeros envían dinero a sus familias hacia el exterior. ¿Cómo se contabiliza la cuenta corriente? Se utilizan dos métodos, los ingresos y los pagos. En los ingresos se anotarán todas las operaciones que van a suponer una entrada y salida de dinero al país, es decir, las exportaciones de mercancías, servicios y las entradas de capital, procedentes de rentas primarias o secundarias. En los pagos se anotarán las operaciones que provoquen una salida de dinero del país, es decir, las importaciones, la salida de rentas primarias o secundarias. Dicho de otra manera, si en un país entra más dinero del que sale por compra, venta de bienes, servicios y movimientos de rentas, tendremos un superávit por cuenta corriente. Si sucedería lo contrario, sale más del dinero del que entra, tendremos un déficit por cuenta corriente.
La cuenta de capital en la balanza de pagos. Es donde se reflejan todas las transferencias de capital que se hacen para realizar inversiones en otros países. Básicamente se basan en tres: inversiones, finanzas y créditos. También se cuenta la compra y venta de activos inmateriales, como patentes, marcas y otros activos no producidos como terrenos. Un ejemplo podrían ser las ayudas de la Unión Europea para invertir en infraestructura. Su contabilización. En los ingresos es la entrada de capital del país y en los pagos son todas las salidas de dinero del país. Bien, un punto muy importante dentro de la estructura de la balanza de pagos son los errores y omisiones. En los errores es cuando la cuenta es superitaria, donde los ingresos son mayores a los pagos, y deficitaria cuando los ingresos son menores a los pagos. En las omisiones es cuando se registrará el dinero. Para dejar un poco más en claro lo que es el superávit en la balanza de pagos, significa que el país exporta más de lo que importa. Además, impulsa un crecimiento económico a largo plazo. También se tiene suficientes ahorros adicionales para prestar a los países a que compren sus productos. Por otro lado, el aumento de las exportaciones incrementa la producción en las fábricas, a lo que le permite contratar a más personal. Y en el superávit em, también se manifiesta es un resultado positivo. Déficit de la balanza de pagos. Es, es un país que está importando más bienes y servicios de lo que exporta y se manifiesta en un resultado negativo, donde los gastos superan los ingresos. Por otro lado, es cuando hay un egreso neto de dinero por efecto de las transacciones por cuenta corriente y de capital. Bien, ahora realizaremos un ejemplo eh, de la balanza de pagos. Bien, 1. Una empresa extranjera llega al país e invierte 15,000 pesos. Bien, como se está invirtiendo en otro país, sería una cuenta de capital. Segundo, el país liquidó un pago parcial de una deuda con el Fondo Monetario Internacional por 18,000. Bien, aquí fue un pago o bien un crédito con el Fondo Monetario por 18,000, por lo que es una salida de dinero y es de cuenta capital. Tercero, los trabajadores del país transfirieron 1,500 a sus familiares del exterior. Por lo tanto, es una salida de dinero y es de cuenta corriente. Cuarto, el país realiza exportaciones por 14,000 pesos. Bien, realiza exportaciones. Recuerden que las exportaciones están del lado de los ingresos. Por cuenta corriente. Es cuenta corriente. Y es una entrada de dinero. Quinto, se venden servicios al resto del mundo por 13,000. Se venden servicios. Igual es una entrada de dinero al país y es de cuenta corriente. Sexto y último, se invierten 20,000 en una nueva empresa en el exterior. Básicamente lo dice, se invierten 20,000 en una nueva empresa en el exterior, por lo que es una salida de dinero y es de cuenta capital. Ahora, ¿cómo emplearemos estos datos en esta tabla? Bueno, en la cuenta se registra si es una inversión, un crédito, una transferencia, una exportación o un servicio.
Del otro lado tenemos que es la cuenta corriente o capital, es decir, si es una entrada de dinero o una salida. Del otro lado tenemos la cuenta involucrada, aquí están todas, y el tipo de operación, si es una cuenta capital o una cuenta corriente. Bien, para saber si se manifiesta con superávit o déficit, realizaremos lo siguiente. Aquí vemos la cuenta corriente y la cuenta capital. Los ingresos y los egresos, que básicamente es la entrada y la salida. Ok. Yo lo hice en incisos para que más o menos les sea a ustedes más fácil analizar y checar los datos. Bien, vemos que es una inversión, una entrada de dinero por 15,000 y es cuenta capital. Bueno, vemos que es una entrada de dinero y es de cuenta capital, por eso está del lado de los ingresos. Segundo, el crédito es una salida de dinero por 18,000 y es de cuenta capital. Aquí lo tenemos, inciso B, 18,000, salida de dinero que está del lado de los egresos y es de cuenta capital. Tercero, es una transferencia, salida de dinero por 1,500 y el tipo de operación es de cuenta corriente. Aquí lo tenemos, salida de dinero por 1,500 y de cuenta corriente. Cuenta corriente. Exportaciones es una entrada de dinero por 14,000 y tipo de operación cuenta corriente. Bien, entrada de dinero por cuenta corriente por 14,000 pesos. Inciso D. Quinto, los servicios es una entrada de dinero por 13,000 pesos, tipo de operación cuenta corriente. Aquí vemos una entrada por cuenta corriente de 13,000 pesos. Último, inversión, salida de dinero por 20,000, tipo de operación cuenta capital. Aquí lo tenemos, es el inciso F. 20,000 está del lado de los egresos, salida de dinero, y está del lado de la cuenta capital. Ahora, para resolver esto, si es superávit o deficitario, haremos lo siguiente. Entre estos dos de la cuenta corriente se realizará una suma. Bien, 14,000 más 13,000 pesos da 27,000. Del lado de los egresos, como está solo en 1,500, pues se quedan así, los 1,500. Ahora realizaremos una resta. 27,000 menos 1,500, tenemos 25,500 en el saldo. Ahora hacemos lo mismo con la cuenta capital. Como tenemos solo el 15,000, igual se queda así. Del otro lado, 18,000 más 20,000, tenemos 38,000. Igual mismo realizamos una resta. 15,000 menos 38,000 da que es 23,000. Lo tenemos, 23. Ahora, para calcular los errores y omisiones, hacemos una resta. Igual, 25,500 menos
aquí lo voy a poner, menos o sea, no es doble menos, es 25.500 menos 23.000, sale que es si ustedes lo hacen en la calculadora, les tiene que dar positivo. Les tiene que dar positivo. Pero como existe una regla general dentro de la balanza de pagos, dice que si el resultado nos da positivo, en automático se pone en negativo. Igualmente, si aquí es negativo, en los errores y omisiones será positivo. En este caso, como aquí nos dio positivo, entre estos dos se pone negativo en los errores y omisiones. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima. Bonita tarde.